Vamos a ser puntuales. Vale. Muy bien, bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por asistir a esta webinar que hemos organizado entre los grupos de Delirium y el grupo de demencias de la Sociedad Española de Geriatría. Y bueno, con esto espero que se abra un espacio de colaboración entre grupos y más específicamente pues del de demencia con el de Delirium, porque yo creo que estamos especialmente vinculados. Las gracias a Neus y a Lucía por su facilidad para trabajar. Y bueno, pues junto con Débora, que no aparece en el cartel, pero bueno, también ha participado activamente en la organización de esta webinar. Bueno, dicho esto, bueno, ya sabéis, el delirium es una cosa, bueno, es un síndrome que normalmente está reflejando que hay una situación grave y urgente detrás que tendremos que atender. Se puede prevenir y debemos de prevenirlo y luego pues tenemos que detectarlo para poder actuar. Nota personal, el domingo ingresaron en la UCI a una cuñada mía de 45 años con un delirium, por una hiponatremia. Espero que se quede en nada, pero bueno, que también no solo pasa a las personas con demencia ni a las personas mayores, sino que está reflejando pues eso, una urgencia y una tormenta ahí de neurotransmisores inflamatoria y cerebral que tenemos que ser prontos en actuar. Bueno, en esta webinar lo que queremos hablar fundamentalmente es el delirium superpuesto a demencia. Sabéis que las personas con trastornos cognitivos o con enfermedades que afectan al cerebro tienen más riesgo de hacer delirium y muchas veces es difícil identificarlo. En esta webinar vamos a intentar ahondar en lo que es el diagnóstico, en lo que es el diagnóstico diferencial. Vamos a hablar también un poco de cómo prevenirlo, cómo abordarlo y Lucía nos va a hablar de nuevos retos, a ver si nos sorprende. Yo sin más también quiero agradecer a todos los que han colaborado en la realización de las ponencias y en especial a Sole, que no sé si se va a poder conectar. Digo en especial a Sole porque la que iba a presentar inicialmente su parte al final no pudo y ella pues lo ha hecho y bueno, además tiene una situación un poquito personal, un poco delicada, con lo cual muchas gracias Sole. Y bueno, sin más yo creo que voy a empezar, ¿vale? Vamos a empezar con la presentación de Sole. Sole Domínguez es un médico geriatra que trabaja actualmente en el Hospital de Navarra en el servicio de geriatría. ¿Vale? Y ahora os voy a compartir pantalla, ¿vale? Y vamos a ponerla. Voy a comprobar que esté el sonido compartido para que lo oigáis, sí que está. Perfecto. Pues ahora... Buenas tardes, soy Soledad Domínguez, geriatra en el Hospital de Navarra y quería hablaros sobre el delirium sobreimpuesto en demencia. Por un lado, el delirium es un síndrome clínico que se caracteriza por una alteración en la atención y en el nivel de conciencia. Se produce de una forma aguda y tiene una duración limitada en el tiempo. Además, su curso es fluctuante a lo largo del día. No tiene por qué estar ligado a la demencia. De hecho, aunque es muy habitual en el paciente anciano, es posible verlo también a edades más tempranas. Si bien es cierto que para que éste se desarrolle suele ser necesario una agresión mayor. Por otro lado, la demencia se caracteriza por afectar progresivamente a diferentes dominios que provoca una pérdida paulatina de las capacidades del paciente y su curso es irreversible. De esta manera, aunque no siempre van de la mano, es importante conocer el delirium sobreimpuesto en demencia para poder así darle la importancia que se merece. Es muy habitual ver estas dos entidades en un mismo paciente y su coexistencia puede dificultar el diagnóstico del delirium, ya que en muchos casos es complicado saber cuánto es de demencia y cuánto de delirium. Son dos conceptos muy relacionados entre sí. El delirium aumenta el riesgo entre un 5 y un 12% de desarrollar demencia tras el mismo. Y de la misma manera,
la demencia aumenta entre 2 y 5 veces el riesgo de desarrollar delirium durante el ingreso. De esta manera se hace muy necesaria una valoración geriátrica integral que nos ayude a conocer a nuestro paciente en situación basal, en situación libre de enfermedad, para poder así apreciar un cambio en dicha situación que nos ayude a diagnosticar el delirium en un paciente con demencia. Como veis, su prevalencia es muy variable, entre un 22 y un 89%, y esto seguramente sea debido a los datos que se emplean para calcular la prevalencia, sobre todo el rango de edad y los síntomas, teniendo en cuenta que el delirium puede presentarse de una forma hipoactiva o hiperactiva. El delirium en un paciente con demencia tiene peores resultados en cuanto a deterioro cognitivo, deterioro funcional, estancia media hospitalaria, comorbilidad, institucionalización y muerte. Y aunque somos muy conscientes de la asociación entre delirium y cognición, sí es verdad que no hay evidencia sobre el verdadero impacto del delirium en la cognición. Y de esta manera surge el estudio DECIDE, llevado a cabo por la Sociedad Británica de Geriatría, que tiene como objetivo, mediante un estudio prospectivo, valorar el impacto real del delirium sobre la cognición, independientemente de la edad, la enfermedad y la situación basal del paciente. A modo de conclusión, lo más relevante de esta exposición o mini exposición me parece que ha sido repasar el concepto, ya que es el primer paso para prevenir, buscar y tratar el delirium en pacientes con demencia, así como también recalcar la importancia de la valoración geriátrica integral, que es nuestra herramienta más eficaz para su diagnóstico. Muchas gracias y a vuestra disponibilidad para lo que necesitéis. Vale, muchas gracias, Sole, por tu exposición y bueno, pues especiales para ti. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a la segunda ponencia que nos la va a dar Neus Gual, que es geriatra que trabaja en el Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona y también es profesora asociada en la Universidad Autónoma de Barcelona y además es coordinadora del grupo de Delirium de la Sociedad Española de Geriatría. Sin más, vamos a presentarlo y el ratico que no ha presentado Sole lo va a aprovechar ella, ¿vale? A ver. María Elena, ¿dónde te tengo? Momento, vale, perdón. Neus. Vale, pues a ver, momento que lo debo de tener aquí abierto. Perdonad, ¿eh? Vale, estaba aquí. Bien. ¿Está ya? Perdón, ¿está ya en marcha? No, no se ve. Vale, perfecto. Bien, no lo he compartido. Perdón, eso son cosas del directo, me parece. A ver, ¿dónde tengo aquí abierto esto? Compartir. Bien. ¿Y dónde te tengo? Los retos diagnósticos, aquí está. Vale, venga. Placer volver a estar aquí con todos vosotros el día del World Delirium Awareness Day. La idea de esta breve ponencia es un poco ver cómo mejorar este diagnóstico del delirium superpuesto a demencia, así que vamos allá.
Bien, la primera pregunta que os querría hacer a todos vosotros es, ¿podríais distinguir un delirium de un síntoma cognitivo-conductual de un paciente con demencia? Bien, esta pregunta se la hizo la doctora Richardson en 2016, se la hizo a varios expertos en delirium y lo que respondieron fue que prácticamente la mitad de ellos no serían capaces de distinguirlo de una forma clara. Por lo tanto, es evidente que estamos ante un diagnóstico que es difícil, que es un reto y vamos a ver cómo lo podemos mejorar. La ponencia la he dividido un poco en estas tres partes bien cortitas, ¿no? La primera es ver qué características tiene el delirium superpuesto a demencia para conocerlo mejor y luego diagnosticarlo mejor, ver cuáles van a ser las dificultades que nos vamos a encontrar a la hora de intentar hacer este diagnóstico y finalmente qué herramientas nos van a poder ayudar a afinar más este diagnóstico. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el delirium superpuesto a demencia mayoritariamente va a ser un delirio hipoactivo. Un delirium hipoactivo. Básicamente sabemos que los pacientes que tienen demencia, sobre todo aquellos que empiezan a tener un deterioro más funcional, que empiezan a ser más dependientes, más comorbilidad, el delirium hipoactivo es el más frecuente, que además sabemos que se asocia a una mayor mortalidad y a una peor recuperación funcional. Además, también sabemos que la demencia es un factor de riesgo también para que el delirium que presenten sea un delirium más persistente, ¿de acuerdo? Entonces, el delirium superpuesto a demencia será más persistente que cuando no está asociado a una demencia. Y además sabemos que el delirium persistente pues tiene peor pronóstico también de mortalidad, institucionalización, etcétera, etcétera. Y por último, también recordar que estamos ante unos pacientes que tienen demencia, que por lo tanto tienen unos factores de alta vulnerabilidad y que cualquier pequeña noxa, cualquier factor precipitante de bajo impacto va a ser ya suficiente para que puedan desarrollar un delirium y por eso tenemos que estar bien alerta. Una vez ya sabemos las características generales de lo que es el delirium superpuesto a demencia, vamos a ver cómo se diagnostica. Pues evidentemente, como es un delirium, basándonos en el DSM-5 o el CIE-11, ¿de acuerdo? Que son los criterios diagnósticos de delirium. Para hacernoslo un poco más fácil, porque no nos lo ponen muy fácil esta clasificación, bueno, se han desarrollado todo lo que son las herramientas de screening de delirium, que hay muchas. Esta es una revisión del 2015. Como veis, en 2015 teníamos 21 herramientas de screening, pero en la revisión del año pasado, 2022, ya disponemos de 75 herramientas de screening. Realmente, como es difícil diagnosticar delirium, pues vamos cada vez desarrollando más herramientas. De todas estas yo resalto dos. En este caso sería la herramienta del CAM, el Confusion Assessment Method, y todas sus derivadas, el CAM de la UCI, el CAM Familia, Nursing Home, urgencias, etc. Y luego está, por otro lado, el test del 4AT, que sobre todo en Europa se ha incrementado mucho su popularidad y su uso, básicamente porque es una escala que podemos utilizar en pacientes que no colaboran y que no necesitamos una formación. Es más fácil que el CAM. El problema es que todos los estudios, o prácticamente todos los estudios de validación de estas escalas de screening, cuando se han hecho no han incluido o han incluido muy pocos pacientes que tuvieran demencia. Entonces, si ya partimos de que el DSM-5 y el CIE-11 no nos ayudan mucho en el diagnóstico de delirium, menos aún en el del delirium superpuesto a demencia, las escalas de screening veréis que tampoco nos ayudan tanto, ¿no? Estas son la sensibilidad, la especificidad de las escalas CAM y sus derivadas en sus estudios de validación. El problema es que, sobre todo en las dos primeras, el CAM y el CAM de la UCI, prácticamente no se incluyeron pacientes con demencia, no había. Y en las últimas dos, el CAM Familia o el 3D, sí que como son posteriores, ya se incluyeron algunos pacientes con demencia, aunque la representación es muy baja. Realmente, estudios de validación del CAM con un alto porcentaje de demencia, solo hay uno, que es cuando se validó el CAM en Alemania, en alemán. Lo único de este estudio no disponemos de en qué estadio estaban, ¿no? Qué grado de demencia tenían los pacientes incluidos. El gran problema para mí, bueno, que tiene el CAM y sus derivadas, es que se centra básicamente en trastornos neurocognitivos, ¿no? Básicamente en la atención, es decir, veis que aquí pone, ¿no? Tiene que tener la atención sí o sí y luego, evidentemente, pues el curso agudo y fluctuante. Entonces, luego, secundariamente, ¿no? O un pensamiento desorganizado o la alteración del nivel de la conciencia. Pero claro, el hecho de que principalmente tenga que ser el trastorno de la atención hace que su precisión diagnóstica vaya disminuyendo a medida que va evolucionando la demencia, porque veréis que la atención ya se nos altera.
Y el otro test, que es el 4AT, ¿no? También en su estudio de validación tenemos que tiene una sensibilidad alta y una especificidad de casi el 80%. Y este sí que ha incluido, hay varios estudios que han incluido pacientes con demencia. Y lo que vemos es que en el momento en que se incluyen pacientes con demencia, la especificidad de este test disminuye. Y vamos a ver por qué realmente. ¿Por qué cuando, ¿no? En todos los test que tenemos diagnóstico de delirium, la especificidad disminuye cuando incluimos estos pacientes con demencia? Pues básicamente por el trastorno atencional que ya va con la misma demencia. Es decir, la atención es uno de los síntomas principales del delirium y el problema que tenemos es que la atención se altera con la demencia. Puede ser que en fases iniciales de, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer aún tengamos preservada la atención, pero ya en fases moderadas severas esta atención ya va a estar alterada por la propia enfermedad. Y es más, a veces hay otras demencias, como podría ser, por ejemplo, la demencia por cuerpos de Lewy, que ya desde un inicio la atención está alterada, por lo tanto ya nos sobreestima o nos sale que tiene un delirium cuando en realidad es la misma demencia por cuerpos de Lewy. Además, hay muchas dudas, no hay un consenso en cómo detectar el trastorno de atención en estos pacientes con demencia. Además, las fluctuaciones, que también son un síntoma principal del delirium, las podemos ver en algunas demencias, son propias de algunas demencias, como de nuevo la demencia por cuerpos de Lewy. Y bueno, para finalizar, pues deciros que probablemente también se debate en que a la hora de diagnosticar un delirium sobrepuesto a demencia, quizás con una única valoración no sea suficiente y tendremos que hacer varias valoraciones o valorar varios aspectos, sobre todo en demencias avanzadas. Bueno, una vez llevados a este punto, vamos a ver cómo conseguimos, pues, ante toda esta dificultad, diagnosticar el delirium en pacientes que tengan demencia. Para mí es un poco como encuentra las 10 diferencias entre un delirium en un paciente con demencia o un trastorno conductual del paciente con demencia, ¿no? Vamos a ver ahora qué aspectos, ¿no? En qué aspectos se diferencian para poderlo diagnosticar mejor. Lo primero, hay que intentar mejorar la valoración de la atención en estos pacientes con demencia. Se han probado algunos test. El test del Month of the Years Backward, que es, ¿no?, pedir al paciente que conte los meses al revés, empiece por diciembre y acabe en enero, tiene una alta especificidad y sensibilidad, pero tiene alta sensibilidad y alta especificidad, pero esta especificidad cae en picado en el momento en que incorporamos al paciente con demencia a esta valoración. También tenemos otro test de atención, que es la tarea de vigilancia, ¿no?, que se trata de que nosotros deletreemos una frase corta y le pidamos al paciente que nos avise cada vez que digamos la letra A. Y este test de atención también tiene una alta sensibilidad, pero de nuevo la especificidad en pacientes con demencia es más baja. Y finalmente hay este test, el 6-Item Cognitive Impairment Test, que lo que hace es combinar no uno, sino dos test de atención, el de ir restando de 7 en 7 y el test de los meses del año al revés, pero es que además aquí ya incorpora la memoria, la orientación, ¿no?, una valoración de estos dos ítems que por lo tanto aumenta la especificidad de esta combinación de test en el diagnóstico del delirium superpuesto a demencia. Otro aspecto muy importante para intentar mejorar este diagnóstico de delirium superpuesto a demencia es valorar el arousal. El arousal es el nivel de estimulación sensorial requerido para mantener al paciente atendiendo a las órdenes que le estamos dando. Este arousal lo podemos medir mediante esta escala, que es la escala Osler, que un poco valora el tiempo que tarda el paciente en abrir los ojos cuando lo vamos a ver, el contacto de la mirada, la postura que tiene, cómo se mueve y un poco cómo se va comunicando, y esto nos da una puntuación. Y este test nos es muy útil sobre todo porque cuando no podemos valorar la atención del paciente, esto sí que lo podemos valorar y por lo tanto es un test muy útil en el delirium hipoactivo. Y muy interesante aquí también ver cómo aquí la doctora Richardson lo que hizo fue valorar conjuntamente un test de atención con el test del arousal, el Osler. Y lo que vio es que mirándolos conjuntamente en una población de pacientes con demencia, la sensibilidad y la especificidad de este test para diagnosticar delirium superpuesto a demencia era muy alta, con un área bajo la curva también del 0,98. Por lo tanto, es un elemento a tener en cuenta. Sí que es verdad que en este estudio tampoco sabemos el grado de demencia que tenían los pacientes, pero bueno, los resultados fueron muy buenos.
Otro aspecto es valorar, por ejemplo, también el estado de alerta. Esto es mediante esta escala que yo creo que todos la conocéis, pues también en este caso el doctor Morande lo que hizo fue diagnosticar como delirium los que no estaban por encima de 0 o por debajo de 0. En este caso la sensibilidad de este test es más baja, pero la especificidad era bastante buena para el delirium superpuesto a demencia. Y finalmente, pero no menos importante, a mí me gusta mucho este aspecto y es el valorar las fluctuaciones motoras en estos pacientes. Básicamente porque sabemos que el delirium es un trastorno neurocognitivo, pero también un trastorno motor. Sabemos que a la par que el trastorno cognitivo aparece, aparecen todos los trastornos también funcionales, ¿no? Y las fluctuaciones. Y que este trastorno motor no es solo una consecuencia del delirium, sino que también puede ser un signo de delirium. Por lo tanto, vale la pena en pacientes donde a nivel cognitivo nos cuesta muchísimo más de ver la diferencia, pues ir a mirar la función motora, las fluctuaciones motoras. Y para esto pues se han valorado en pacientes con delirium pues el test de Tinetti, el Tran Control Test y el HAVAM. Este último un poco es el que nos centramos en el último estudio que hicimos, porque es un test que se puede aplicar a cualquier paciente, colabore o no colabore, camine o esté completamente encamado. ¿Vale? Nos mira el equilibrio, las transferencias, la movilidad y también nos da una puntuación. Y lo que vimos también es que a pesar de que en una población con pacientes con demencia la sensibilidad de este test para el delirium no es especialmente alta, sí que la sensibilidad nos lleva casi a un 80%, que no está mal. Ya para ir finalizando, nada, traeros dos herramientas que han salido en los últimos años específicas para el diagnóstico de delirium superpuesto a demencia. El primero es el 3-TEM DSD Screener, que salió en 2019 y que solo hace 3 preguntas. Les pregunta a los pacientes una pregunta de orientación, ¿dónde estáis? Una pregunta de atención, que cuenten los días de la semana al revés, y luego si está o no dormido, o tendencia a la somnolencia, lo cual es un test que tiene una alta sensibilidad para diagnosticar delirium superpuesto a demencia, pero de nuevo la especificidad nos baja al 40%, que además destaca que en este estudio sí que diferencian por grados de demencia y que conforme va avanzando la demencia, la especificidad cae en picado, hasta un 8% en las pacientes con demencia avanzada, lo cual no nos sirve de mucho. Y el otro test es el 4DSD, que también lo publica Morandi en el 21, y lo que valora 4 ítems: la alerta, función cerebral, atención y fluctuaciones, que todo muy preparado, pensado para pacientes con demencia, ¿no? Con test muy sencillos. Y bueno, la sensibilidad de este test para conseguir diagnosticar delirium superpuesto a demencia pues es del 80%, y aquí también es interesante ver que la especificidad también se mantiene en 80%. Y a pesar de que vemos que también disminuye esta especificidad a medida que avanza la demencia, se mantiene por encima del 50% en la demencia avanzada. Por tanto, ya para resumir, ¿no? Recordar que estos test de cribaje de delirium, su especificidad va a bajar en el momento en que lo valoramos en pacientes con demencia, que además conforme esta demencia vaya avanzando, la especificidad también bajará. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando los aplicamos, y que luego, dependiendo del tipo de demencia y del momento de la etapa de la demencia, pues nos podemos ayudar de otras valoraciones, otras herramientas, ¿vale? Para afinar más el diagnóstico. Por ejemplo, ¿no? Los test de atención más o menos complejos, ¿no? Como el de los meses o el de la letra A, que es un poco más simple. ¿No? En estadios más tempranos se pueden utilizar. El arousal es un test que también nos puede servir, ¿no? En pacientes con demencia, porque es lo que hemos dicho, que nos va muy bien para pacientes hipoactivos y que es lo más frecuente en el delirium superpuesto a demencia. Valorar las fluctuaciones motoras, sobre todo en demencias moderadas avanzadas, ¿no? Donde ya no podemos hacer más valoración cognitiva. Entonces ahí sí que afinaremos más el tema mirando el estado funcional. Y luego, pues, conocer estos test nuevos que están saliendo ahora, específicamente para detectar delirium superpuesto a demencia. Y ya a modo resumen, para mensajes para llevaros a casa, pues recordar que el delirium superpuesto a demencia será un delirium predominantemente hipoactivo y que además va a ser más persistente, que las herramientas de cribaje de delirium que tenemos van a ver cómo su especificidad disminuye en el momento en que lo aplicamos en pacientes con demencia, y que además conforme avanza esta demencia aún disminuye más esta especificidad, que la valoración de otros aspectos, bueno, de la atención, del arousal, del estado de alerta, del trastorno motor, nos van a permitir, ¿no? Según el estadio
de la demencia, pues una mayor precisión diagnóstica. Y finalmente, pues estas herramientas nuevas, como puede ser el 4DSD, son herramientas específicas para detectar delirium superpuesto a demencia que son prometedoras, pero evidentemente solo hay un estudio, necesitamos pues aplicarlo en la población real y ver más estudios a ver cómo funciona. Pues nada, muchísimas gracias y resto a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Muy bien, muchas gracias, Neus, por tu presentación. No he comentado, pero si os parece vamos a dejar las preguntas para el final, ¿vale? Así que estáis ahí preparados, salvo que alguno de los ponentes tenga especial interés en que se haga después de su presentación, que me lo dice, ¿vale? Lo vamos a dejar para el final. Bueno, ahora vamos a dar paso a la presentación de Elena Ubis, que es geriatra del Hospital Provincial de Huesca y es máster en psicogeriatría por la Universidad Autónoma de Barcelona y bueno, y miembro del grupo de demencias de la Sociedad Española desde hace también mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, pues a ver, aquí está tu presentación. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer a las coordinadoras de los dos grupos el haber contado conmigo para participar en esta webinar. El tema del que voy a hablar es el pronóstico, secuelas y seguimientos del delirio superpuesto a demencia. Este es el guión que voy a seguir durante la exposición. Hablaré en principio del pronóstico en cuanto a mortalidad a corto y a medio plazo, las secuelas que a nivel funcional, cognitivo y psicológico tiene esta entidad en nuestros pacientes y el seguimiento que hay que realizar sobre todo en aquellos que presentan un delirio superpuesto a demencia persistente. Bien, empezamos con el pronóstico en cuanto a mortalidad. Este primer estudio, que se publicó en el 2019, es un estudio multicéntrico sobre pacientes mayores hospitalizados con los objetivos de evaluar la prevalencia de deterioro cognitivo y delirium y el efecto de estas condiciones sobre la mortalidad hospitalaria. Se incluyó un total de 2.037 pacientes que ingresaron en unidades médicas y quirúrgicas. De total de la muestra, el 12% presentaron delirium superpuesto a demencia y aquellos participantes con delirium o delirium superpuesto a demencia comprobaron que tenían un mayor riesgo de mortalidad en comparación con el grupo de pacientes referencia, con una ratio de 2,6. Este es otro estudio cohorte de pacientes que ingresan en un hospital general con una N mayor de 10.000 pacientes, donde agrupan a los pacientes en función de la presencia o no de trastorno cognitivo. Objetivan que el 38% de los pacientes presentaron deterioro cognitivo al ingreso y de ellos un 45% desarrolló un delirium durante la hospitalización. Evaluaron la mortalidad al mes y objetivaron como aquellos pacientes con deterioro cognitivo tenían una mortalidad de un 13% frente al 9% en pacientes sin demencia y al año de un 40% frente al 26% en pacientes sin deterioro cognitivo. Y como en el subgrupo de aquellos pacientes con delirium superpuesto a demencia, la mortalidad al año aún era mayor. En este otro estudio, los autores querían investigar la asociación entre el delirium superpuesto a demencia y la mortalidad hospitalaria y al año. La N es de 1.400 pacientes y objetivaron cómo la mortalidad hospitalaria era de un 32% en los pacientes con delirium superpuesto a demencia, es decir, 1 de cada 3 falleció. Tras el análisis multivariante, objetivaron cómo durante el ingreso tanto el delirium superpuesto a demencia como el delirium solo se asociaban de forma independiente con la mortalidad hospitalaria. Sin embargo, estas asociaciones no la encontraron con la mortalidad a los 12 meses. Esta discrepancia entre este estudio y el anterior puede ser debida a que a lo mejor no se tiene en cuenta la gravedad o la persistencia del delirium al alta o incluso no se evalúa en esta entidad con los mismos instrumentos. Vamos a pasar ahora a las secuelas funcionales. En este estudio del 2014, los autores pretendían valorar cuál era la evolución funcional de aquellos pacientes que presentaban delirium superpuesto a demencia cuando ingresaban para rehabilitación.
Evaluaron la dependencia de la marcha con el ítem de la marcha del índice de Bartel y objetivaron cómo aquellos pacientes con delirium superpuesto a demencia y delirium solo presentaban peor situación funcional al alta y cómo aquellos pacientes con delirium superpuesto a demencia tenían más probabilidad de dependencia de la marcha con un ratio de 15, con lo cual consideraron que esta entidad es un fuerte predictor de dependencia funcional. En este estudio del 2018, los investigadores querían evaluar los factores de riesgo para el delirium y sus resultados en adultos con y sin demencia admitidos en una unidad de media estancia. La N es de algo más de 900 pacientes y objetivaron que el 47% presentaban demencia al ingreso. Debido a esta elevada prevalencia de esta entidad, decidieron realizar un análisis por subgrupo y objetivaron cómo en el subgrupo de pacientes con demencia, los pacientes que presentaron delirium experimentaron mayor pérdida funcional y menor recuperación funcional al alta. Vamos a pasar ahora a las secuelas cognitivas. Este estudio, aunque ya tiene unos años, me ha parecido interesante traerlo, ya que examina el efecto del delirium en la trayectoria cognitiva en pacientes con demencia. Es un estudio longitudinal y prospectivo que se realiza en 260 pacientes hospitalizados con enfermedad de Alzheimer. Del total de pacientes en la hospitalización, el 56% presenta delirium. Cuando los autores examinaron cómo iba siendo la progresión de ese deterioro cognitivo, vieron que no había diferencia entre los dos grupos. Ahora bien, cuando examinaron posterior a la hospitalización la progresión de la demencia, objetivaron cómo esta era más rápida en aquellos pacientes que habían presentado delirium durante la hospitalización, y esa aceleración del deterioro era independiente de la gravedad previa de la demencia y del ritmo de deterioro cognitivo que había llevado, y que esa aceleración se mantenía incluso por 5 años. Ahora vamos a hablar sobre las secuelas psicológicas que tiene esta entidad tanto en el paciente como en los familiares y en el personal sanitario. Este artículo nos proporciona información sobre la experiencia del delirium en pacientes con demencia. Es un estudio prospectivo de pacientes que presentaron delirium superpuesto a demencia durante una hospitalización para rehabilitación. La gravedad y los síntomas del delirium se valoraron mientras una herramienta, el Delirium-O-Meter. La experiencia se evaluó tras la resolución del delirium y al mes mediante un cuestionario estandarizado y una entrevista cualitativa, y el nivel de angustia se midió mediante el Delirium Experience Questionnaire. Se incluyeron a 30 pacientes, de los cuales el 50% tenía una demencia leve y el 33% una demencia moderada. El total de pacientes completó la primera entrevista, mientras que solo 20 completaron la entrevista al mes del cuadro. Tras la resolución del cuadro, el 50% de los pacientes, la mitad, recordaba haberse confundido y el nivel general de angustia se valoró como moderado. Los pacientes reportaron gran angustia relacionada sobre todo tras la resolución del cuadro, pues con la ansiedad, con alucinaciones, con la inquietud, con la apatía, con la desorientación, y al mes del cuadro pues aquí tenéis los síntomas que le generaron más angustia durante el delirio. Los autores del anterior estudio realizaron este otro para valorar cuál había sido la experiencia de los cuidadores informales y del personal sanitario que había atendido a estos pacientes durante el delirium. Se evaluó un total de 33 cuidadores informales y 41 personas sanitarias, de ellas pues, enfermeras, fisioterapeutas o auxiliares. Y se realizaron valoraciones tras la resolución del cuadro y al mes de este. Como se puede ver en estos gráficos, en general,
el nivel de angustia es moderado en cuidadores informales, mientras que la angustia en el personal sanitario es más baja. La angustia en el cuidador informal se relaciona con síntomas específicos del delirio, como el déficit de atención, las alucinaciones, la apatía, la hipocinesia, etc. Mientras que en el personal sanitario se relaciona más con el déficit de atención, con la apatía, con la hipoactividad, etc. Fundamentalmente en los fisioterapeutas. Y probablemente, y recordad que nos encontramos en un grupo de pacientes que están ingresados para rehabilitación, y estos son factores o déficit que interfieren en esta. Por último, vamos a hablar del seguimiento en estos pacientes. Hay que tener en cuenta de que muchos pacientes al alta no se han recuperado del todo del delirio. Hablamos del delirium superpuesto a demencia persistente. En esta revisión sistemática se pretendía valorar la frecuencia y el pronóstico del delirium persistente. Tras ella, los autores determinan que el delirium persistente al alta fue del 47% y a los 6 meses del 21%, con peores resultados en cuanto a mortalidad, institucionalización, función y cognición, como hemos visto previamente. En este estudio, los autores pretendían evaluar el estado de recuperación al mes y a los 3 meses del ingreso. En aquellos pacientes con demencia que habían presentado delirium, el 74% al mes persistía todavía clínica, frente al 50% en aquellos pacientes sin demencia. A los 3 meses, los pacientes con demencia presentaban todavía síntomas en un 57% de los casos. Así pues, parece que el delirium en los adultos mayores es más prolongado de lo que se pensaba y por ello puede ser importante monitorizar el curso a medio y largo plazo para asegurarnos de que se recuperan completamente de este cuadro. Y ya finalmente, como conclusiones, diría que el delirio superpuesto a demencia pues empeora el pronóstico de los pacientes, como hemos visto, y que se asocia a múltiples secuelas que afectan tanto al paciente como al entorno. Que se debería detectar de forma rutinaria y tener presente en la práctica clínica en todo paciente que ingresa con demencia e incluir en modelos pronósticos de atención médica. Que habría que establecer estrategias de prevención ante un ingreso hospitalario y, por supuesto, realizar formación y apoyo tanto a cuidadores como a trabajadores. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Elena. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la siguiente presentación, que la van a hacer. Voy a tener que cortarla en medio porque está en 2 partes. La primera parte nos va a hablar Javier García, que es enfermero especialista en geriatría, trabaja en el Hospital de Santa María de Rosell de Cartagena. Y luego pondremos la presentación de María Gracia, que es terapeuta ocupacional, especialista también en geriatría y profesora en la universidad, profesora de universidad y miembro del grupo de trabajo de terapia ocupacional del grupo de demencias. A ver. Perdonad, pero estoy un poco torpe. Yo lo tenía aquí puesto. A ver, yo creo que puede ser. No, esta no es. Estoy todas abiertas. A ver. Voy a abrirla otra vez. Perdón. A ver. El video está detenido ahorita porque ya aparece pero... Vale. Hola, muy buenas a todos. Soy Javier García Meana, enfermero especialista en geriatría, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la prevención
del delirium en los diferentes niveles asistenciales. Diferentes niveles asistenciales que en esta ocasión se van a tratar del nivel hospitalario, atención primaria y residencias. Para comenzar, vamos a comenzar a hablar sobre la atención del delirium a nivel hospitalario. Y para ello vamos a hablar de 13 medidas clave, o vamos a resaltar 13 medidas clave para poder prevenir el delirium a nivel hospitalario. Para comenzar, vamos a comenzar con la primera medida clave, que es la movilización precoz. Entendiendo la movilización precoz como evitar la inmovilización prolongada para mantener la mayor funcionalidad posible, evitando el encamamiento, propiciar si es posible el caminar, aportando un bastón, un andador, etc. La siguiente medida clave sería una buena hidratación y nutrición con un adecuado ritmo vesical e intestinal, atendiendo a las ingestas del anciano y evitar o tratar el estreñimiento. La siguiente medida clave sería evitar las medidas físicas restrictivas, incluyendo, por ejemplo, sondajes vesicales innecesarios. Revisar tratamientos o procedimientos que puedan estar dificultando la movilización. La siguiente medida clave sería el estímulo ambiental adecuado. Muy importante cuidar el entorno en cuanto a la iluminación, espacios físicos, ruidos, espacios diferentes para pasar el día u objetos rutinarios. Se trata, en lo posible, de facilitar la identificación del día y la noche y promover así la orientación. La siguiente medida clave sería el acompañarlos siempre que sea posible por algún familiar o cuidador, sobre todo por la noche, y proporcionar así un ambiente tranquilo y acogedor. La siguiente medida clave sería favorecer el descanso nocturno con un horario rutinario, evitando siestas y siempre con la luz apagada y sin ruidos. La siguiente medida clave sería la estimulación cognitiva, estimulando al paciente y no contradecir los delirios o las alucinaciones. Orientarlo en el tiempo con la ayuda de un reloj o calendario, en el espacio, recordándole, por ejemplo, dónde vive o dónde está ahora, y orientarlo en persona, recordándole su nombre, quiénes son sus familiares, cuidadores, allegados, etc. Aportarle también objetos conocidos o que le generen calma. La siguiente medida clave sería evitar la privación sensorial, aplicar las medidas correctoras necesarias, como por ejemplo la utilización de gafas, audífonos, dentadura postiza si la tuviera, para, en definitiva, facilitar la comunicación y la orientación. La siguiente medida clave sería, y no menos importante, identificación del equipo responsable profesional durante la hospitalización, conocer la situación basal de la persona mayor y de este modo su vulnerabilidad. Y la siguiente medida clave sería prestar atención a la historia farmacológica, por subir algún fármaco prescindible que pudiera aumentar el riesgo de delirium. Control del dolor. Y por último, la última medida clave es evitar el uso de las contenciones mecánicas siempre en la medida de lo posible. Y nada más. Os dejo con la prevención del delirium de los siguientes niveles asistenciales con María Gracia Carpena Niño, terapeuta ocupacional. Un saludo. Muy bien, muchas gracias, Javier. Buenas tardes, soy María Gracia Carpena Niño, terapeuta ocupacional especializada en geriatría, y voy a continuar con la exposición de la prevención del delirium en los diferentes niveles asistenciales, pero en este caso nos vamos a centrar en la prevención del delirium en las residencias de ancianos. Quería destacar que en las residencias de ancianos
Es un contexto, un entorno muy específico para los mayores, porque aunque los profesionales sea nuestro puesto de trabajo, para las personas mayores una residencia de ancianos es su hogar, es decir, es su casa y en muchos casos es el último espacio donde van a pasar su vida. Y además, en muchos casos, van a estar institucionalizados durante largo tiempo, cada vez más, dado que la esperanza de vida de las personas mayores está aumentando. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer esta prevención del delirium, porque vamos a ver ahora cómo una de las estrategias más importantes es la adaptación del entorno en el que viven. Además de todas las pautas que nos ha dado Javier, específicamente en residencia, ¿por dónde debemos empezar? Por un lado, hay que conocer la historia previa del delirium, es decir, si este paciente ya ha presentado episodios de delirium, pues sobre todo si viene de hospital, porque quizás es mucho más identificable. Luego también es muy importante hacer un buen cribado cognitivo. Sabemos que tener deterioro cognitivo es algo que predispone a tener con mayor facilidad delirium, por tanto, un buen cribado cognitivo nos puede ayudar a tener ya la vista puesta en aquellos pacientes que pudieran generar delirio. También es importante conocer el desempeño de las actividades básicas e instrumentales de la persona mayor antes de ingresar en una residencia, porque podemos, para los terapeutas ocupacionales, las actividades que realmente son motivacionales y que son de interés para el paciente van a ser nuestra base del trabajo. Por lo tanto, si conocemos el desempeño en las actividades básicas e instrumentales y el desempeño en actividades de ocio, podremos facilitar este tipo de actividades, aunque estén adaptadas y que tengan mucho más interés para las personas. También es muy importante conocer los roles previos, qué desarrollaban las personas antes de su ingreso, bien en un hospital previamente y en la residencia o directamente ya antes de venir a la residencia. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta en las residencias es la adaptación del entorno. Debemos tener habitaciones reconocibles, es decir, habitaciones que sean de las personas mayores, de quienes las habitan. Permitir que tengan recuerdos personales, fotografías, calendarios, relojes, aquellas cosas que para ellos son importantes y que les pueden dar una cierta seguridad. Luego también, importante, camas que no sean excesivamente altas para que puedan levantarse con facilidad. Muchas veces esta dificultad para levantarse les hace que se pongan nerviosos y también pueden favorecer o incrementar este delirium. Relojes y calendarios en lugares visibles, no solamente en la sala de terapia ocupacional, sino en todas aquellas salas donde las personas mayores van a desarrollar su actividad, los comedores, los gimnasios, las piscinas si las hubiera y por supuesto sus habitaciones. Que haya siempre luz natural y, si no es posible, artificial, accesible y suficiente. Es decir, que ellos puedan tener este control de la luz, puedan encender, puedan apagar y que sea suficiente tanto de día como de noche. Reducir ruidos estresantes. En las residencias es frecuente que en los salones las televisiones estén constantemente encendidas. Este ruido permanente, constante, puede facilitar pues este delirium. Reducir estos ruidos, tener salas de calma, más específicas, donde estas personas puedan estar, donde se puedan aislar de estos ruidos, puede favorecer esta prevención del delirium. Desde terapia ocupacional, ¿qué podemos hacer? Desde un principio, movilizaciones precoces. Ya las ha explicado Javier antes, pero nosotros lo haríamos dentro de las actividades básicas de la vida diaria. Es decir, que estas personas empiecen a participar en las actividades de la vida diaria desde el primer día, en la medida que puedan, pero que se les ayude lo estrictamente necesario y suficiente. Que realicen actividades que conecten con sus intereses previos, implicando sobre todo el miembro superior y la manipulación. Para esto es vital conocer su historia ocupacional, sus actividades básicas, sus actividades instrumentales y el ocio.
poder facilitarle este tipo de actividades en las que se sienten seguros, se sienten cómodos y tienen un buen desarrollo, también los pueden ayudar a prevenir el delirium. Retomar o adaptar roles significativos. Hay roles que a lo mejor ya no van a poder desarrollar, pero sí podemos buscar alternativas dentro de las residencias como actividades colectivas, grupales o incluso desarrollar nuevas, pues por ejemplo, una persona que se haya dedicado a actividades manipulativas, bueno, pues que colabore a lo mejor en esas actividades enseñando a otras personas mayores a hacer esas actividades manipulativas. Pues es una persona que siempre ha estado inquieta y ha sido ordenada, pues que nos ayude a ordenar los armarios en terapia ocupacional u en los gimnasios, es decir, darles un papel significativo dentro de una actividad para que esa estancia en su casa, en sus domicilios, vaya mucho más allá del simplemente estar y recibir una serie de servicios. Y sobre todo, muy importante, creación de rutinas estables. Esto también es muy importante, no solamente de lunes a viernes, que es cuando están todos los profesionales, sino también intentar en la medida de lo posible que haya unas rutinas más o menos estables los fines de semana. Estas rutinas estables ayudan mucho a nuestros pacientes a esa prevención del delirium. La estimulación cognitiva a través de su participación también es muy importante. Cuando digo a través de su participación, me refiero no a hacer fichas cognitivas, que bueno, pueden estar bien, sino a actividades en las que ellos participen que tengan una exigencia a nivel cognitivo. Pues por ejemplo, se puede hacer un visionado de obras de arte, la exposición, bueno, pues contar un cuadro en específico, actividades culturales, un cineforum, bueno, pues leer un determinado libro, hacer una exposición, hacer breves conferencias que les ayuden a mantener esta estimulación cognitiva más allá del simplemente el estar en un momento dado, en un aula en terapia ocupacional o haciendo unas determinadas fichas. Y sobre todo creo que es muy importante la formación de las auxiliares de enfermería o de los auxiliares de enfermería para la detección del delirium. Son los profesionales que probablemente por la tarde y por la noche y sean capaces de ponernos en marcha para hacer pues esta prevención mucho más profunda o para intervenir de una manera más clara. Y también la formación de las familias. Las familias necesitan conocer qué es el delirium, qué pasa, por qué pasa, y también esto puede ayudarles a, bueno, pues cuando están con su familiar en el centro, cuando se van los fines de semana, pues que también puedan participar. El tándem, familias, auxiliares y profesionales creo que es fundamental para hacer una buena prevención del delirium en residencias. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, María, por tu presentación y Javier. Vamos a pasar ahora a la presentación de Ana Pozo. Ana Pozo es geriatra en el Hospital de Navarra y miembro del grupo de demencias de la Sociedad Española también. Vale, pues... Vale. Bien. Mientras seleccionas la presentación, Belén, recordar al resto de personas que se silencien, por favor, porque es que a veces no se silencian y hay interferencias con ruidos, ¿de acuerdo? Entonces, si no, hasta que no habléis, silenciados para que podamos oír bien las presentaciones. Gracias. Muy bien, gracias. A todos. Muchas gracias, Belén, por tu introducción y muchas gracias al resto de ponentes por sus magníficas presentaciones.
El tema que me corresponde a mí son las peculiaridades del manejo farmacológico y no farmacológico del delirium superpuesto a demencia. Dado que el delirium es considerado como una de las principales urgencias en geriatría, su manejo es clave. En toda intervención priorizaremos las medidas no farmacológicas, como ya hemos podido apreciar. Sin embargo, la investigación en medidas farmacológicas es cada vez mayor, por lo que en mis próximas diapositivas las dedicaré a ello. Sin embargo, no quisiera continuar sin insistir en que la agitación debe ser considerada como un indicador de angustia secundario en las necesidades básicas no satisfechas. Por tanto, en caso de aparecer estas conductas, será lo primero que tendremos que revisar y asegurar. Y sin retrasarme mucho más, voy a pasar a comentaros algunas ideas de cada uno de los 3 fármacos que más se están estudiando en contexto de prevención de delirio. Estos son la melatonina, el suvorexan y la dexmedetomidina. La melatonina es un derivado de la serotonina, cuyo principal precursor es el triptófano. Es sintetizada por la glándula pineal y controlada por el núcleo supraquiasmático, produciéndose su máxima secreción durante la noche. Entre sus funciones se encuentran, además del control del ciclo sueño-vigilia, una acción antiinflamatoria, antioxidante y moduladora del dolor. Por su parte, ¿qué son los melatonérgicos? Son agonistas del receptor de melatonina. A diferencia de esta, se unen con mucha más afinidad y su vida media es mayor. El más conocido es el ramelteón. La edad avanzada suele asociar una disminución en la producción de melatonina. Se produce por la limitación. Veces el adulto es 2 veces superior. Vamos a alguna. Este que podemos apreciar en la diapositiva es un metaanálisis publicado el año pasado que está realizado en pacientes sometidos a cirugía. Este metaanálisis incluía 9 estudios con un tamaño muestral total de 1.400. Ellos participantes era superior a los TIA. En análisis por subgrupos se encontró que en los mayores de 65 años no reducía significativamente la incidencia de delirio. Destaca que el único de los estudios en mayores de 65 años que sí que encontró una diferencia significativa a favor de la melatonina fue el de Sultan, en el que empleaba una dosis alta de 5 miligramos. Este otro artículo, también de 2022, es un ensayo clínico randomizado que incluye pacientes ingresados en traumatología por intervenciones quirúrgicas. En este caso, el tamaño muestral total era de 72, 36 en el grupo de intervención y 36 en el grupo control. En este caso, los autores sí que encontraron diferencias significativas en la incidencia de delirium postquirúrgico y a días 1, 2 y 3 postintervención. No obstante, en esta tabla podemos observar que el número de pacientes mayores de 75 años era muy pequeño, 15 en total, por lo que las conclusiones no pueden considerarse como representativas en nuestra práctica clínica habitual. Por último, os presento esta revisión sistemática muy reciente, ya que complementa al primer metaanálisis, pues añade a los estudios incluidos en este primero otros tantos hasta incorporar un total de 25 estudios y un tamaño muestral de 3.451. Concluye en que la melatonina, pero no el ramelteón, mostró el efecto de prevención de delirium en comparación con placebo. En esta diapositiva señalo los nuevos estudios que incorpora esta revisión con respecto a la previa, con fondo naranja y azul, uso de melatonina y de ramelteón respectivamente. Cabe destacar que todos ellos añadían pacientes tratados en plantas no quirúrgicas. Al realizar un análisis por subgrupos en la población de edad avanzada, ni la melatonina ni el ramelteón mostraron un efecto de prevención de delirium significativo. Fijándonos en el único estudio que sí que parece demostrar la eficacia de la melatonina, que es el estudio de Al-Ama, sorprende que la dosis empleada fue de 0,5 miligramos al día, a diferencia de lo que parecían apoyar los estudios iniciales de dosis altas.
Entonces, en nuestro paciente mayor, ¿qué dosis de melatonina es la adecuada? Es importante conocer que el paciente mayor, dados los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que asocia, el hecho de administrar dosis más altas de melatonina no se traduce en un pico nocturno más elevado, sino en una prolongación en el tiempo de niveles suprafisiológicos de melatonina a la mañana siguiente. Como consecuencia, lo que ocurre es una disregulación del ciclo sueño-vigilia, además de aparición de efectos secundarios diurnos, especialmente somnolencia. En conclusión, y de acuerdo con esta reciente revisión, se recomienda la dosis mínima eficaz y durante el menor tiempo posible. Pasando al segundo compuesto farmacológico, el suvorexan, este es un antagonista del receptor de las orexinas. La orexina es, por así decir, la hormona contraria o complementaria a la melatonina, siendo su pico diurno. No obstante, su función, en definitiva, es la misma, controlar el ciclo sueño-vigilia. La orexina aumenta la actividad simpática al promover la expresión de citoquinas proinflamatorias, por lo que el suvorexan impide esta acción. Veamos algo de evidencia científica. Este metaanálisis de 2020, en el que se aborda la prevención del delirium con suvorexan, incorpora 7 estudios casos controles. Llama la atención que la edad media de los pacientes es menor a la que solemos tener en nuestras plantas de geriatría. A destacar también que en el adulto mayor la dosis de suvorexan es algo menos de lo habitual. El suvorexan demostró disminución de la incidencia del delirium, incluso en pacientes mayores. No obstante, hay que tener en cuenta que los subgrupos se realizaron a partir de edad media. Y a pesar de demostrar menos delirio, no se observaron beneficios en mortalidad, en eventos adversos o en duración de estancia hospitalaria. Además, es un fármaco que se ha de emplear con mucha precaución en caso de uso concomitante con fármacos inhibidores de CYP3A4, de digoxina o de antidepresivos, y su uso en pacientes con enfermedad respiratoria como EPOC o SAS no es totalmente claro. Estos son otros artículos en relación con el suvorexan. Resalto los resultados de este segundo estudio, según los cuales el aumento de la actividad de la orexina podría estar asociado con alteraciones del ciclo sueño-vigilia en pacientes ancianos con enfermedad de Alzheimer moderada a grave que desarrollan delirio. Curiosamente, cuando se administra suvorexan con el fin de controlar el delirio nocturno en pacientes mayores con otro tipo de demencia, el suvorexan no tuvo ningún efecto. Pasando a la dexmedetomidina, es un agonista selectivo alfa-2 adrenérgico, cuyos receptores se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Su principal función radica en la modulación de la actividad simpática, por lo que produce sedación y analgesia. ¿Y cuáles podrían ser los mecanismos por los que se le relaciona con una disminución de delirium postquirúrgico? En primer lugar, al ser altamente selectiva y actuar específicamente sobre los receptores alfa-adrenérgicos, reduce el uso de otros sedantes y opiáceos que podrían favorecer la aparición de delirio. En segundo lugar, atenúa la cascada inmune, por lo que disminuye la neuroinflamación. En tercer lugar, induce un patrón de sueño similar al fisiológico, por su propiedad sedante. Y en cuarto y último lugar, tiene un papel neuroprotector modulando la perfusión cerebral. Analicemos entonces algunos estudios. En este metaanálisis de 2021 se incluyeron 13 estudios realizados en pacientes intervenidos de cirugía no cardíaca, con un tamaño muestral total de 4.015. La comparación se realizó frente a placebo y se vio cómo la dexmedetomidina disminuía la incidencia de delirium postquirúrgico de manera significativa en los mayores de 65 años. En cambio, en menores de 65 no hubo una diferencia significativa. En este otro estudio se sigue demostrando los beneficios en la incidencia de delirium, pero cuidado, a expensas de alto riesgo de hipotensión y de bradicardia. Por tanto, se considera de obligado cumplimiento que los pacientes en los que se administre dexmedetomidina deben estar monitorizados. Para ir terminando, una pequeña reflexión acerca del uso de los antipsicóticos. En muchas ocasiones, la indicación de antipsicóticos parece ser la respuesta rápida y fácil ante un episodio de delirium, especialmente un hiperactivo.
Sin embargo, como podemos ver en esta diapositiva, los antipsicóticos solo deben emplearse en el caso de que hayan fracasado las medidas no farmacológicas y solo si existe un peligro para el propio paciente o sus cuidadores no abordable de otra manera. Además, es importante saber que su uso no disminuirá la duración ni la gravedad del delirio, así como tampoco reducirá el tiempo de hospitalización. Por el contrario, existe suficiente evidencia para afirmar que se relaciona con un aumento de mortalidad. Como conclusiones finales, ¿cómo debemos manejar el delirio en el paciente mayor con demencia? Primero, con medidas no farmacológicas de prevención, asegurando las necesidades básicas. Segundo, podemos plantear alguna medida farmacológica de prevención, siendo las que actualmente hay más evidencia a favor la melatonina, a dosis mínima eficaz durante el menor tiempo posible, o la dexmedetomidina siempre que el paciente esté monitorizado. Si no se ha llegado a conseguir evitar la aparición del delirio y hace falta hacer frente a una situación de delirium hiperactivos normalmente, intentaremos controlarlo con medidas de reconducción verbal, validando siempre al paciente. Finalmente, si no hay otra opción, se emplearán medidas farmacológicas de tratamiento, intentando ser lo menos agresivo posible. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta o comentario estaré encantada de intentar responderlo. Dejo también mi correo por si queda pendiente alguna duda tras el espacio de debate y preguntas. Vale, muchas gracias, Ana, por tu brillante presentación. Y ahora ya vamos a ir con la última presentación. Va a ser Lucía Lozano, geriatra, también trabaja en el Hospital de Navarra y es coordinadora, es secretaria del grupo de Delirium de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. ¿Vale? Pues vamos ya con la última y luego pues las preguntas que queráis. Muchas gracias, Belén, por tu presentación. Yo soy Lucía y a continuación os voy a hablar sobre los nuevos horizontes en el delirium superimpuesto a demencia. Este es el guión que vamos a seguir para dar la charla. En principio hablaremos sobre cuál es la evidencia actual en este tema, posteriormente sobre los nuevos avances en neuroimagen y en neurofisiología. Posteriormente nos centraremos en los biomarcadores y finalizaremos con unas breves conclusiones. A día de hoy, el delirium superimpuesto a demencia, al igual que el delirium per se, se diagnostica de forma clínica, a través de escalas, bien escalas adaptadas del CAM o bien escalas adaptadas del 4AT, que valora 4 dominios: el nivel de alerta, el nivel de consciencia, la atención y el inicio agudo y curso fluctuante. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado numerosos estudios para diagnosticar el delirium superimpuesto a demencia de una manera más precisa y de una manera más objetiva, de tal manera que se han hecho estudios con técnicas de neurofisiología como el electroencefalograma, técnicas de neuroimagen como el Doppler transcraneal y también con biomarcadores. Debemos de tener en cuenta que el electroencefalograma mide la actividad eléctrica cerebral, es decir, la función sináptica de nuestro cerebro. Es una técnica mínimamente invasiva que se utiliza además también para diagnosticar otras causas orgánicas de delirium, como por ejemplo el estatus epiléptico no convulsivo. Se ha visto que el delirium superimpuesto a demencia se asocia con un enlentecimiento en el electroencefalograma y que ese enlentecimiento además se correlaciona con la gravedad del delirium, a mayor gravedad mayor enlentecimiento, y también con peores resultados a futuro, mayor mortalidad. En este estudio de 2022 que analizó con el electroencefalograma portátil a pie de cama 30 pacientes, 14 de ellos con delirium superimpuesto a demencia y 16 de ellos únicamente con demencia, se vio que en los pacientes con delirium superimpuesto a demencia había un incremento en las ondas delta y Z1, una disminución en las ondas Z2, alfa y beta,
aparición de ondas trifásicas y reducción en la conectividad funcional. Como os podéis ver en esta imagen, la forma más precisa de diagnosticar el delirio superimpuesto a demencia en este estudio fue el ratio delta Z2, con un área bajo la curva de 0,80. Y también en esta otra imagen podéis comprobar cómo aquellos pacientes con delirio superimpuesto a demencia representados por la línea de puntos tenían un mayor enlentecimiento en el electroencefalograma en comparación con los pacientes con demencia representados en la línea negra continua. Las técnicas de neuroimagen también son otra forma de poder diagnosticar este perfil de pacientes. Este estudio, realizado por Kaplan, utilizó la ecografía, concretamente el Doppler transcraneal, y vio que aquellos pacientes con delirium superimpuesto a demencia tenían una menor velocidad de flujo en la arteria cerebral media. El punto de corte fue de 32,25 centímetros por segundo, con una especificidad del 79%. Una sensibilidad del 80%. Respuesta, bueno, ahora especificar cada aporta. Existen distintos tipos de biomarcadores. Biomarcadores predictivos de enfermedad, biomarcadores diagnósticos, biomarcadores pronósticos y biomarcadores de respuesta al tratamiento. La utilidad de los biomarcadores en el delirium, bueno, pues pueden ayudar al conocimiento de la fisiopatología, ya que a día de hoy en muchos casos sigue siendo una gran desconocida. También pueden ayudar en la prevención de la enfermedad, en el diagnóstico, sobre todo en aquellos casos dudosos, como por ejemplo en el delirio superimpuesto a demencia, y también podrían ser utilizados como dianas terapéuticas. Por otro lado, se ha visto que el delirium y la demencia tienen un solapamiento clínico, ya que los pacientes con delirium tienen más riesgo de padecer una demencia, un deterioro cognitivo posterior al delirium. Y también los pacientes con demencia tienen más riesgo de presentar delirium. Además, el delirium y la demencia comparten distintos sustratos fisiopatológicos. Como veis ahí, la alteración de los neurotransmisores, la neuroinflamación, la hipoperfusión cerebral, el hipometabolismo, la fisiopatología del ApoE4, las proteínas amiloide y tau, y también una disminución en la conectividad sináptica de la red neuronal. Sin duda, los biomarcadores más estudiados han sido los biomarcadores de la neuroinflamación. Debemos de tener en cuenta que un cerebro con deterioro cognitivo es un cerebro vulnerable en comparación con un cerebro sano sin deterioro cognitivo, que es un cerebro, como veis ahí, resiliente. De tal manera que ante un estímulo muy intenso, como por ejemplo una cirugía, se activa de manera exacerbada los astrocitos y la microglía. Y esto lo que hace es aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, como veis ahí, y permitir el paso de sustancias o de moléculas proinflamatorias, generando neurotoxicidad y neuroinflamación. También se ha visto que las células del sistema inmune, como los polimorfonucleares y los macrófagos, actúan aumentando esta permeabilidad de la barrera hematoencefálica y produciendo una alteración en los neurotransmisores y un estrés oxidativo. En este metaanálisis reciente de 2022, en el que se analizó biomarcadores de delirium posoperatorio en pacientes con demencia previa, se vio que había una clara asociación entre el delirium superimpuesto a demencia y los biomarcadores inflamatorios, como eran la interleuquina 6 y la proteína C reactiva, y los biomarcadores de daño neuronal, como la subunidad beta de la proteína S100 y el neurofilamento ligero. Además, también se han realizado estudios de biomarcadores en la comunidad. Este estudio de 2022
retrospectivo analizó 9.755 pacientes, 170 de ellos con delirium superimpuesto a demencia, y vio que el ratio neutrófilo-linfocito era un factor predictivo independiente de mortalidad en delirium superimpuesto a demencia, tanto al mes como al año. Y para finalizar, unas breves reflexiones y unos retos que plantea esta compleja patología. En primer lugar, creo que se debería de mejorar la detección del delirium superimpuesto a demencia. Como ya hemos visto a lo largo de este webinar, es muy complicado realizar el diagnóstico y por ello es fundamental contactar con el cuidador o con el familiar que mejor conozcan al paciente para que nos expliquen cuál es la situación cognitiva basal previa de esta persona. Por otro lado, en pacientes con delirium de perfil hiperactivo, donde las pruebas complementarias, por ejemplo, el TAC, una resonancia, sean complicadas de hacer, técnicas portátiles como pueden ser el electroencefalograma a pie de cama o el ecodoppler podrían ser muy útiles. Por todo ello, el delirio superimpuesto a demencia es una patología habitualmente infradiagnosticada, sobre todo en delirium hipoactivo. Y por ello, técnicas objetivas de neuroimagen o, como las que hemos estado comentando, biomarcadores, podrían ser pues importantes a la hora de complementar a la clínica en ese diagnóstico. También es fundamental investigar los sustratos fisiopatológicos comunes entre el delirium y la demencia para identificar nuevos biomarcadores. Importantísimo también realizar una buena monitorización de estos pacientes, ya sea a través de nuevas tecnologías como por ejemplo pulseras de actividad o realizando varias mediciones en el caso de los biomarcadores a lo largo del tiempo. Medición en situación basal, durante el delirium y después del delirium. Y por último, pero no por ello menos importante, creo que es importantísimo incidir en la educación y en la formación a los sanitarios, ya sean médicos, enfermería, auxiliares y también a los no sanitarios, familiares, cuidadores de los distintos niveles asistenciales donde nos podamos encontrar a estos pacientes, ya sean residencias, UCIs, plantas de hospitalización, para mejorar la detección y el manejo de esta patología. Importante también saber que la prevención, sobre todo las medidas antidelirium no farmacológicas, si bien son muy eficaces, han resultado ser útiles en los grupos de riesgo intermedio o bajo, es decir, aquellos pacientes con deterioro cognitivo leve o sin deterioro cognitivo, pero su efecto se pierde, o sea, es más controvertido en pacientes de perfil de riesgo alto, como por ejemplo pacientes ya con una demencia establecida. Y finalmente, recalcar que a día de hoy se sigue excluyendo muchísimo de los estudios a los pacientes con demencia. Por lo tanto, la evidencia con la que trabajamos en estos casos muchas veces es escasa. Necesitamos que en un futuro los pacientes con demencia sean incluidos y sean estratificados en los estudios para poder poner el foco en el problema y tener una evidencia muchísimo mayor de la que disponemos hoy en día. Hasta aquí todo lo que os quería decir y muchísimas gracias por vuestra atención. Si vais a preguntar, que sea Bueno, fácil. muchas gracias, Lucía. Vale, y ahora, pues bueno, yo creo que vamos a abrir el turno de preguntas. Vamos a mirar también un poquito el chat, si alguien ha hecho alguna pregunta. Sí, Quien quiera hacer alguna pregunta, pues ya que se lance. Yo creo que tenemos que activar los micrófonos. Me supongo que podréis. ¿Vale? sí. Entonces, pues bueno, yo creo que adelante. Belén, si quieres voy empezando con las del chat. Vale, perfecto. Una que ha respondido Neus, pero por si el resto no ha leído, había una persona que preguntaba si las escalas de delirium superimpuesto a demencia que ha explicado Neus estaban validadas al español. ¿Vale? Y Neus, si quieres contestar. Sí, no, ya no son que yo sepa, no. Y bueno, quien quiera, adelante. Luego hay otra pregunta que dice, me gustó mucho la presentación, ¿has utilizado la desmedetomidina, alguna experiencia y dosis? Me imagino que sería para Ana. Mira, Para Ana, sí.
Bueno, yo lo que conozco de la desmedetomidina también es en uso en la UCI. En la planta, desde luego, no, más que nada por la monitorización que necesita. Y en cuanto a dosis, es bastante compleja porque, vamos, es en una perfusión, o sea que no. Y la siguiente, entiendo que también, bueno, la desmedetomidina y lo de cambiar un poco, bueno, que cambiar o es cuestión de cambiar todo por desmedetomidina, suborexar. A ver, mi intención con esta presentación realmente no era esta, sino quedarnos con la primera diapositiva, que era de qué hay que hacer. Primeramente, cubrir las necesidades básicas y ya, si necesitamos, esto es lo que parece que está cobrando más evidencia actualmente. Pero desde luego todavía está muy, muy en pañales y no se puede, vamos, generalizar el uso. ¿Vale? Sí. De hecho, el Suborexan, que yo sepa, no sé si está comercializado aún en España, que yo sepa no. O sea, lo he visto en Estados Unidos y en Japón, creo que era. Sí, en realidad yo el tratamiento un poco del delirium, lo que es la melatonina, ¿no? Que se ha puesto como más de moda. Si os habéis fijado en las revisiones que ha ido pasando, hay estudios que son pequeños, son muy pequeños con la melatonina y sí. los que son más grandes no salen significativos. Entonces, cuando se hacen revisiones sistemáticas y así, realmente es interesante ver cómo hablamos de 30 pacientes, 50 pacientes, ¿no? Con una incidencia de delirium que ha habido un paciente que ha tenido delirium o 3 pacientes que han tenido delirium, ¿no? Entonces, realmente, a partir de ahí sacar conclusiones es difícil. Evidencia robusta de que la melatonina funciona, no hay. Evidencia robusta de que funcione el Suborexan, tampoco, ¿no? La única es la dexmedetomidina, que parece que sí que se va salvando. Ana Pero Rey, sí que es verdad que Perdón. No, comenta, Ana. Que salió una alerta reciente de que también aumentaba la mortalidad, por lo menos en jóvenes, no en mayores de 65 años, pero en menores de 65 años también se vio. Exacto. Entonces, a medio o largo plazo tampoco sabemos qué efectos va a tener ni en qué va a resultar. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta, por un lado, la desmetomidina es de uso en la UCI y bueno, pues yo creo que tenemos que pensar en el delirium, prevenirlo y luego pensar yo las medidas no farmacológicas creo que son lo primero de todo. Yo creo que ese mensaje es el fundamental. Fármacos, pues bueno, pues luego cada uno tiene un poco su experiencia y como no, el problema es que como no sabemos qué hay debajo de cada delirium y cada delirium es distinto, pues es difícil que demos con él. Yo estoy de acuerdo en lo de las medidas, ¿eh? Primero medidas no farmacológicas, segundo medidas no farmacológicas y por último medidas no farmacológicas. Es lo que esto sí que ha demostrado y de forma consistente en el tiempo que funciona. Ana Rigueira comenta, la desmedetomidina la usamos en mi hospital en la UCI, en pacientes sedados. La dosificación y administración es compleja. Pues un poco también para, ¿no?, reforzar el mensaje que estábamos comentando ahora, ¿no? Que lo principal Yo recuerdo es... los de la UCI lo utilizan para utilizar menos analgesia y antes de sacar al paciente de la sedación, porque hacen que necesite menos analgesia y deben de tener menos delirium luego al salir. Sí, o sea, un poco la utilidad yo creo que de la desmedetomidina actualmente, tanto en UCI como en la REA, ¿no?, para los anestesistas, es que con el doble mecanismo que tiene la desmedetomidina, tanto efecto sedante como efecto analgésico, puede resultar útil al disminuir la cantidad de opiáceos y de benzodiazepinas como el midazolam que utilizas para sedar al paciente o para darle analgesia. Entonces, en ese sentido, pues puede resultar ser más segura tanto por el propio efecto de la desmedetomidina como que también evitas otros fármacos. Ahora bien, los efectos secundarios, sobre todo los más frecuentes, que son bradicardia e hipotensión, pues ahí están, ¿no? Vale, luego comentan, ¿delirium y encefalopatía son sinónimos? Hay un, no sé dónde lo comentaré, pero hace poco, ahora 3 años o así, salió un documento de consenso de las distintas sociedades europeas para ver qué era encefalopatía, qué era delirium, cómo se le podía llamar al delirium. Creo que lo firma,
el Schluter, el Arjen Schluter, y explicaban un poco que el delirium es un tipo de encefalopatía, cabría dentro de lo que es la encefalopatía. Y el problema es un poco cómo lo llamamos los distintos especialistas, y queda muy claro que, por ejemplo, neurólogos no llaman delirium a nada, ¿no? Le llaman sobre todo encefalopatía, y en cambio cuando hablan geriatras o uciólogos hablan más de delirium. Entonces, el consenso que hubo un poco de cómo se le podía llamar al delirium y a la encefalopatía era esto, es decir, el delirium es un tipo de encefalopatía, o sea, cabría dentro de las encefalopatías. Eso es. Sí, la verdad que es una bonito diagnóstico diferencial y difícil, como también puede pasar, ¿no? Con está sedado o está hipoactivo, ¿no? Eso también, ¿no? Yo creo que también hay veces que es muy difícil, ¿no? Diferenciar. Yo creo que, o como lo veo yo siempre me he imaginado el delirium como un síndrome neuropsiquiátrico, como si decimos, por ejemplo, disnea, ¿no? Es algo muy amplio, es un cajón desastre, pero tú lo que tienes que ver es la causa orgánica subyacente que te ha llevado a esa situación, ¿no? Igual que detrás de la disnea puede estar un infarto, puede estar un tromboembolismo pulmonar, una neumonía, una fractura costal. Detrás del delirium pues puede estar una encefalopatía metabólica, un ictus, una medicación inapropiada, una infección, una alteración electrolítica, etc., etc., ¿no? O sea, yo así es un poco como lo planteo. Yo a la hora de... Me gustaría redundar un poco con la charla que ha dado Elena, un poco del pronóstico y las consecuencias, que cuando te lees la definición de delirium es que se resuelve ad integrum, ¿no? Y yo cada vez en mi experiencia veo que deja una huella y muchas veces es imborrable, ¿verdad, Elena? Sí, eso es. Que ya no sabes si es la evolución propia de la demencia o la persistencia de ese delirium. Por eso, igual que hay que hacer revisiones, pues las recomendaciones al mes del alta, 3 meses o incluso 6 meses, la revisión farmacológica también, y continuar con la investigación de posibles causas que pueda haber. Usted cortaba Sí. antes, que querías decir algo más de... No, en relación a lo que decías del delirium hipoactivo, ¿no? Que a veces que si estás sedado, que si es un delirium hipoactivo y tal, a mí me sirve mucho, y no he hecho mucho hincapié en la sesión, pero es el tema de la fluctuación, ¿no? Es decir, al final el delirium tiene que ser agudo y tiene que fluctuar. Si de repente estás sedado y estás sedado todo el rato y no hay cambios, o sea, me cuesta más definirlo como un delirium, ¿no? Si es delirium, probablemente en algún momento estará un poco más despierto, luego volverá a estar, ¿no? Y hacen un poco esta fluctuación. Entonces yo creo que por allí es un punto donde agarraros cuando sospechéis el delirium, que tiene que haber esta fluctuación. Qué interesante. Muy bien, a ver, alguien que quiera preguntar algo o intervenir aquí en esta conversación. En el chat no hay más preguntas de momento. Si a alguien le da vergüenza decirlo en público, pues puede escribir por el chat, pero vamos, que ahora es el momento. De todas formas, Lucía, al final esto va a estar en abierto, ¿verdad? La presentación, ¿o solo para los miembros de la SEG? O sea, ¿a qué te refieres? Se va a colgar, la presentación, sí, se va a colgar, ¿no? En la SEG y en YouTube va a estar. Vale, en vale, los pues dos, bueno, pues para que sepáis que vais a tener acceso si lo queréis. Y bueno, y luego yo creo que también tenéis nuestras referencias, ¿vale? Con lo cual, si os podemos apoyar en algo, pues yo creo que estamos todas dispuestas. Y todos, que está también Javier. Yo, Lucía, tenía una pregunta. El tema de los biomarcadores, que ya sé que es tu tema, un poco en el último congreso de la EDA, del European Delirium Association, hablaban de que probablemente buscar un único biomarcador para el diagnóstico de delirium, y aún menos, ¿no?, en el delirium superpuesto a demencia, era como un poco... ¿no? Lo explicaba, exacto, lo explicaba un señor que lleva, ¿no?, un doctor que lleva toda la vida estudiando los biomarcadores, Otto, y nos decía: yo ya he desistido, yo creo que el delirium no va a ser cosa de un solo biomarcador, sino que vamos a tener que apoyarnos en distintas herramientas, ¿no?, o en distintos valores para poder diagnosticar el delirium, que es como un poco una falacia pensar que, ¿no?, con un ProBNP algo similar a un ProBNP vamos a poder diagnosticar delirium. Exactamente, o sea, yo creo que un poco la utilidad mayor de los biomarcadores es conocer mejor la fisiopatología. Sabemos que detrás de cada delirium hay
unas causas y una etiología muy variable y muy compleja, y yo creo que si conocemos mucho mejor todos esos procesos también vamos a poder manejarlo de una manera mucho más fiable, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que hay muchos biomarcadores implicados, muchas citoquinas. Este hombre sacó además el último paper, el ácido quineurínico, que yo no lo desconocía por completo, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo lo que sea arrojar luz sobre la fisiopatología va a ser poder mejorar un poco todo el manejo, ¿no? de esta enfermedad. Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos a ir despidiéndonos. Pues aquí estamos para lo que necesitéis. Y bueno, muchas gracias por haberos unido y espero que bueno, pues poder volver a estar con vosotros en otros encuentros que organicemos. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Venga, adiós a todas y a todos los ponentes y a todos los que habéis estado. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, adiós.